Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Como siempre digo, conforme a los horarios que me ves, para mí es un placerazo enorme estar acá, ¿no? Señoras y señores, con esto que es una vez más un día más de reflexión, un día más de pensar juntos, un día más de hacer cosas diferentes, un día más de hacer cosas importantes, ¿verdad? Estoy agradecido si vienes de YouTube acá y quisiera decirte que, no sé, un like, un comentario, que te suscribas al canal, todo es importante para que esto, no sé, los algoritmos de las redes se muevan y pueda llegar o alcanzar más personas, que esa es la idea de esto. Te diría que por acá es una noche muy cálida, no está fresco, pero estamos acá queriendo siempre hacerlo mejor, ¿no? Sin mucho preámbulo, creo que vamos a avanzar a lo que creo o considero que es correcto o es noble de hablar, ¿no? De pronto de pensar como sociedad o como con conjunto colectivo, ¿no? En cierta ocasión recuerdo que estaba o vivía en el pueblo con mamá y papá, y papá tenía un trabajo en el cual usaba un autobús y necesitaba, por ejemplo, un compañero o un ayudante parafraseando. Y él mismo tuvo la brillante idea y pensó de que yo podía ser un buen o que estaba apto para tales cosas. Yo estaba muy joven, tenía unos 13 años. Y recuerdo que un día normal, común y cotidiano, él subió una dama, ¿no? Muy elegante, muy hermosa, mis ojos la vieron, y la subió por la parte del frente donde iba él. Y cuando iba en el transcurso del viaje, papá la acariciaba, le daba besos y pareciera que yo tuviera una madrastra, ¿no? Pero solo aceptándolo él y no reconociéndolo a mi madre como tal. Entonces ese día por la tarde llegué a casa y le conté a mi madre, siendo un tipo muy objetivo o muy prudente. Le conté a mi madre porque consentía que eso era injusto y papá se molestó conmigo de una manera adrede, quiso castigarme, mamá me defendió y en ese momento pensaba y reflexionaba yo siendo un hombre joven o un niño en esa altura del partido, qué es la importancia de ser una persona con buenos principios y tener ética moral o una ética constructiva, como siempre digo, porque en todo caso papá estaba equivocado y no estaba manteniendo el criterio personal de un hombre frente a una dama como mi madre, ¿no? Y no estaba teniendo la ética necesaria o no estaba a la altura o no era merecedor de aquello que mi mamá le ofrecía. Porque mamá no lo traicionaba, al menos me consta o lo que yo tengo entendido. Mi papá sí lo hacía, ¿no? Y en este caso creo que lo que ganó mejores resultados o lo que va a ganar mejores resultados es quien tiene ética y está a la altura, aun cuando no nos están viendo, ¿no? Y es eso lo que quiero que pensemos juntos y reflexionemos el día de ahora o esta reflexión que nos va a llevar, no sé hasta dónde nos va a llevar, pero creo que es muy productivo y muy elegante, de verdad te lo digo, y son temas que me gustan mucho compartirlo con las personas o pensar por mí mismo, porque me gusta aprender, me encanta el aprender y creo que enseñar es una manera muy sólida de aprender, ¿no? Y como te contaba en mi historia, eh, desde pequeño tenía buenos principios, ¿no? Y mi mamá me enseñaba estas cosas. Y como esas cosas, mi mamá me regaló un montón de cosas, ¿no? Pero en ese caso quiero que hagamos énfasis en la ética, ¿no? La ética, dice por acá, es la rama que estudia el comportamiento humano. Mira, el comportamiento humano como tal se divide entre lo bueno y lo malo. Existe la inteligencia y la ignorancia. No podemos evadir este tipo de cosas. Pero la rama es filosófica como tal, ¿no? Porque no prohíbe pensar, sino que da el consorcio, como dicen, para que pensemos. No los acorta los pensamientos, sino que nos abre la mente. Eso es filosofar, pensar, ¿no? En este caso, si filosofamos y analizamos acerca del estudio del comportamiento humano, te diría que todas las personas tienen algo malo, ¿no? Y todas las personas tienen algo bueno. Eso cualquiera lo discierne. Sin embargo,
el estudiar la ética y entender el por qué hacer las cosas bien, creo que es una idea que abre la mente, ¿no? Saber de que somos responsables de las buenas decisiones que tomamos, tanto como las malas, porque existen las antípodas de ser una persona ética. La ética es un comportamiento pleno de decir, lo voy a hacer justo porque creo que es justo. Y lo sostengo aquí y en la China si estuviese. Por ejemplo, tú crees que es ser justo no robar, pero tener ética te hace hacerlo no solo cuando te están viendo, sino que tienes tu ética profesional, tu ética de persona, es decir, no lo voy a hacer, porque esto constituye algo malo, pero no solo para negociar la vida con la otra persona, sino que hacerlo bien, porque es como tiene que ser, ¿no? No existe otro sentido, no existe otra manera de comprender. Mira, creo que reflexionemos y analicemos. Mira, la mejor manera de ser una persona correcta es tener integridad, ¿no? Estamos bien. La integridad es hacer las cosas bien, aun cuando no estén bien. Pero en este caso, ser una persona ética, es decir, voy a decidir hacer lo correcto. Aparte de que soy una persona íntegra, voy a decidir hacer lo correcto. Si me como un dulce, no voy a tirar la basura para que pues culpen a alguien porque la tiró, sino que yo tengo la ética, nadie me está viendo, puedo hacer lo que yo quiera acá, pero elijo hacerlo bien. Eso es tener ética, no es inventar, de decir voy a ver qué pasa si hago esto. Así funciona. No tenemos otra manera de pensarlo, ¿no? Entonces dice aquí, todos los días tomamos decisiones que pueden afectar a los demás. Mira, elegir conocemos el comportamiento humano. Sabemos pensar entre lo bueno y lo malo, porque somos personas adultas. Si eres un joven, si eres un adulto mayor, si eres padre, eres hijo, no importa en la circunstancia que estés. Pero cada decisión que tomamos afecta nuestro entorno, ya sea a nosotros mismos o a las personas que están lejos de nosotros. Y creo y sostengo que las personas que hacen lo correcto cuando no los estamos viendo, que tienen ética, hasta la manera de hablar, ¿no? Dicen, voy a dejar de hablar porque tengo que escuchar a aquel. Tener ética, ¿no? Y decir, bueno, es una acción que estoy haciendo de una manera prudente, pero también la puedo hacer imprudentemente. Puedo faltarle al respeto, por ejemplo, a cualquier persona que me cruce por el camino. Y esa acción afecta a los demás y no hay que hacerla. Hay que pararnos en la brecha y decir, poner una balanza, qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando te hablo, no te estoy hablando de que empecemos a hablar de religión, sino que estoy hablando de que usemos el sentido común, como hablábamos en el video anterior. Sentido común, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo bueno y esto es lo malo. Voy a tener ética en hacer lo correcto, porque es como tiene que hacer, es lo que va a generar buenos resultados a mediano, a corto y a largo plazo, como digo. No es ponerse a inventar, es decir, bueno, puede pasar algo, ¿no? Si hago esto, pero ¿qué importa? ¿Yo qué gano con esto? Eso no es tener ética, eso es como que es depender de lo que de los demás hagan. No, eso es un criterio personal sólido. No se aprende de la noche a la mañana a tener, ser una persona correcta, ¿no? Pero con la práctica constante creo que cualquiera puede construir una montaña, ¿no? El problema es que cuando estamos al pie de la montaña y queremos aprender algo nuevo, es muy complicado, ¿no? Y siempre creo que es más fácil aprender lo malo. Creo que aprender a ser personas buenas cuesta mucho. Y existe la antítesis que dice, bueno, es muy fácil aprender lo malo, pero cuesta mucho dejarlo. Imagínate si nos hacemos adictos a hacer cosas buenas. ¿Cómo podríamos ser grandes personas de aquí a 10 años, de aquí a 10 meses, de aquí a 10 días? Si aprendemos a hacer cosas buenas ahora y optamos en pos de eso. Decimos, voy a aprender y voy a hacer lo correcto, porque es como tiene que ser. No voy a venir y voy a poner a creer filosofías baratas que la gente dice que esto puede afectar aquí, que no. Son cosas que tienen que pasar, porque si tienes ética vas a ser una persona de influencia, que vas a tener buenas influencias, ¿no? Y en este caso puedes influenciar en tu familia. Hay muchas personas que nos rodean y tenemos que darles el ejemplo, ¿no? Si eres hermano mayor, tienes a tu hermano menor, ¿no?
Y si eres cualquier persona común y corriente, ya sea que andes en la calle, vas a tener a quien influenciar. Yo creo que si tienes ese criterio de saber elegir, no dejarte guiar por cosas que están ahí, ¿no? Que nos pueden persuadir a hacer lo malo, sino que eliges desde el lado de la grieta hacer lo correcto, vas a ser mejor porque estás enseñando con el ejemplo a las personas, ¿verdad? Y digamos en una influencia de educación, y digamos en una influencia de trabajo, ¿no? O una influencia de religión, o una influencia de sociedad. Hay una infinidad de maneras en las cuales podemos hacer hincapié o ser de una manera sólida en cuanto a tener el equilibrio, a mantener la equidad, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. Y hay muchas razones, ¿no? Para poder aplicar ¿cómo se llama? La ética en este caso. Nos influyen muchas cosas para crear ética, ¿no? La familia nos influye a tener ética. La educación es la que sigue, ¿no? Porque nuestros maestros también nos enseñan a tener ética. Porque si tomas copia en un examen, por ejemplo, o tomas chepia, como dice, y no haces lo correcto, al final no estás siendo ético ni con tus maestros ni contigo mismo, porque quien se está haciendo el daño eres tú mismo, ¿no? ¿Verdad? Si no eres honrado en un hogar, con tu familia, con tus padres, estás mal, ¿no? En este caso. Entonces no estás practicando, no eres una persona ética y eso es un problema, ¿no? Mediano, a corto, a largo plazo vas a tener el resultado de tus acciones, ¿no? Por muy niñas o muy pueriles que las vean. La religión, ¿viste? Hay muchos que asumen creer en un Dios, ¿no? O de pronto yo me considero ser un tipo creyente, ¿no? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dijo Miguel de Cervantes, si no me equivoco de leer esa frase. Eh, qué sé yo, de una puerta para adentro, ¿no? Adorar a un Dios y hablar bien de las cosas correctas es algo muy sólido, ¿verdad? Pero ya sostener ese tipo de cosas fuera de la caja, como digo yo, fuera de la congregación, son cosas que te hacen ver, no qué tan religioso soy, sino qué tan persona de valor puede ser, ¿no? Tienes ética, dice. Escoges tus principios morales y cristianos y eliges hacerlo bien fuera de una congregación o fuera de un lugar, ¿no? En el cual te reúnes, ¿no? Eh, una influencia, la sociedad, imagínate, la sociedad por común nos puede influenciar a tener ética como a no tenerla, porque si ves desde el lado político, por ejemplo, si los políticos tuvieran ética, yo creo que el mundo cambiará a pasos agigantes. Que son razones lógicas para que la vida se sostenga y sea buena. Y las personas no eligen hacerlo. Con el poder se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero el que elige desde el poder saber de que el beneficio del pueblo no es solo para adentro, sino que es para afuera, y que el bienestar común es el que tiene que prevalecer, no solo dentro de ti, sino que en todo, englobar todo, yo creo que ahí se empiezan a hacer las cosas buenas, ¿no? Las cosas correctas. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en una sociedad, ¿no? Pero tú dices, pero aquellos están ahí arriba y pueden marcar la diferencia. Yo no, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, tú puedes hacerlo mejor, ¿no? Dentro de lo que cabe, dentro de lo que tienes al alcance. Siempre digo que no se necesita ser millonario para ser bondadoso, por ejemplo. Y tampoco se necesita ser rico para ser una persona correcta, ¿no? O que busque de una manera intencional o adrede hacerlo correcto. Porque en el viaje de la vida nos vamos a encontrar con un millón de cosas. Y si hacemos lo malo con intención, no esperemos que la vida nos premie, ¿no? Sino que algún día la vida va a venir y ella misma nos va a poner los patitos en fila, ¿no? Y ahí vamos a tener un gran problema. Porque practicamos de una manera adrede lo incorrecto y no podemos esperar que nos caigan uvas, ¿no? Si sembramos espinos. No funciona así. La ley de la siembra y la cosecha es para todos, ¿no? Y el sol sale para buenos y malos. Y en este sentido creo que lo que sembramos vamos a cosechar, ¿no? De una manera justa, correcta. No es que la vida no te va a premiar o no es que la vida no, está siendo mala contigo, sino que tienes que mirar por el espejo retrovisor y sabes
¿Qué hiciste? ¿O qué hicimos en este caso? Porque si lo estamos haciendo mal, vamos a obtener un resultado malo. O lo que es peor, que el daño colateral que nosotros hacemos no vaya a arrastrarlo solo a nosotros, sino que vaya a llevar consigo a nuestra familia. Porque si estando jóvenes no actuamos de una manera prudente, no hacemos las cosas correctas, no actuamos con integridad, no tenemos esos principios correctos, no nos paramos en la brecha y hacemos lo más importante, eso puede golpear a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros nietos, porque es muy significativo que cuando uno envejezca, él le diga, mi abuelo hizo tal cosa, por eso estamos acá. De una manera buena, ¿no? Pero también existe cuando dicen, mi abuelo era tal persona, por eso estamos aquí. Porque ese daño colateral va a afectarnos a todos. Si supiéramos, o al menos si piensas conmigo, que tus acciones no van a traer un daño a futuro a los demás, yo creo que todos deseáramos, o todos ya un poco maduros con hijos, diríamos, ¿qué importa? ¿Qué más da? Me voy a seguir equivocando. Pero no es así, cuando maduras y creces, sabes que a alguien le puede afectar lo que hace, lo que dice, lo que piensa. Entonces creo que en este sentido, la ética es lo que nos ayuda a hacer lo correcto porque tiene que ser correcto. No es por otro sentido común, no es por otra lógica, sino que dices, bueno, mamá me enseñó a que robar es malo, lo voy a practicar. Es una ética en el principio que me enseñó madre. Papá me enseñó que no se puede enamorarle a la mujer a tu vecino o a tu prójimo. Se lo voy a hacer porque es como tiene que ser. No voy a inventar y decir, ¿qué puede pasar si hago esto? Porque dice, meto la mano al fuego, ¿qué va a pasar? Te vas a quemar, ¿no? Por lógica. Y en este caso creo que dice que la ética hay que empezarla a aplicar en el hogar, ¿no? Mira, diría que para tener un buen hogar o tener una buena familia, hogar viene de la palabra hoguera, ¿no? Y la hoguera se tiene que mantener encendida, ¿no? Pero para que esa llama de hogar se mantenga o esa pasión, por ejemplo, subsiste cuando uno es novio, ignoro bastante lo de un hogar, ¿no? Pero sí sé mucho de noviazgo, porque a esta edad he tenido varios. Diría que para sostener un hogar o sostener un noviazgo se necesita tener buenos principios y actuar con coherencia a la hora de tomar cada decisión. Porque ya en este caso, si tienes un compromiso con una persona, tus decisiones no solo te afectan a ti, sino que afectan al que está contigo. Lo tienes a la par y dices, bueno, no voy a ir a trabajar, por ejemplo, si eres hombre. En este caso, si estuviera solo o estuviera single, como dicen en inglés, te afectaría a ti mismo. Pero en este caso es una decisión que tiene que ir por dos, ¿no? Porque va a afectar a tu esposo. Y digamos que tenés hijos, ya vas a arrastrar tres personas, ¿no? Y te cosa hay que actuar de una manera prudente. Y decir, bueno, yo tengo que ser un tipo que practique como tal las cosas correctas. Tengo ética y la voy a aplicar en mi hogar. Voy a hacer lo correcto porque es lo correcto. No estamos fuera de órbita, ¿no? No queremos orinar fuera del ámbito. Esto que lo aplicamos. Mira, escucha y pensá junto conmigo. La verdadera sabiduría no está en cuánto se sabe, ¿no? Sino que está en cuánto se pone en práctica. Yo te puedo decir a ti que yo sé que ser orgulloso es malo. Yo lo sé, pero si no lo pongo en práctica, entonces estaría fuera de órbita. Yo tengo que decir, bueno, yo sé que ser orgulloso es malo, entonces no lo voy a hacer, ¿verdad? Yo puedo saber, por ejemplo, que decir blasfemar o decir malas palabras es malo, es un contrasentido, porque me molesta mi imagen y termino siendo un tipo malo. Pero saberlo es una cosa, ponerlo en práctica es otra. Y es ahí donde se marca la diferencia, que hay muchos que logramos saber qué es correcto y qué es incorrecto, pero no lo ponemos en práctica. Y en eso en cualquier área de la vida, porque así como lo podemos aplicar en el hogar, tenemos que aplicar lo que sabemos que es correcto en el trabajo.
Tú no puedes decir que sabes que es correcto llegar temprano al trabajo, pero siempre llegas tarde. Estás en las antípodas, como digo, de lo que es correcto. Estás actuando mal. No, 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 no. No es sabio hacer esas cosas. O no te trae consigo buenos resultados. Porque por ahí te despiden del trabajo, ¿no? O por ahí tienes problemas con tu jefe porque llegas tarde. Tienes un horario de trabajo. No, no puedes estar inventando, decir que a las 8 puedo llegar a 8:15, 8:10 al trabajo. No, si tuvieras un cuarto antes, te saldría mejor. Como eso, ¿no? Hay cosas que en el trabajo se hablan en el trabajo y se quedan en el trabajo. Hay cosas que tu jefe tiene confianza, se quedan contigo. Sabes que es correcto compartir cosas importantes. No puedes hacerlo, te quedas con eso, ¿no? No puedes, por ejemplo, sabes que no puedes poner a pelear a dos compañeros de trabajo. Eso es como que dice sembrar cizaña. No puedes hacerlo. Entonces, no lo hago, ¿no? Elijo de este lado no hacerlo. Tienes la potestad de hacerlo, pero todos tenemos la potestad de hacer las cosas mal. Tienes que elegir no hacerlo y eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? El dicho al hecho, el hecho trecho, ¿no? Entonces hay que saber qué es lo bueno y qué es lo malo y poner en práctica lo correcto, ¿no? De la manera intencional. Dice aquí aplicar de una manera en las comunidades. O sea que en una comunidad, yo creo que las personas o las personas que llevan consigo, ya sea un gobierno, una comunidad como tal, ya sea de un patronato, ¿no? O un grupo social que está por ahí, va. Si actúan con ética, creo que las cosas van a ir mejor. Porque ver de una manera justa, decir, yo voy a dar tanto dinero si soy un miembro de mi comunidad, pero mi patronato está haciendo las cosas de la mejor manera, actuando con justicia. Y eso me gusta, me agrada. Entonces, adrede, vamos a tener buenos resultados. A la hora de tomar buenas decisiones, tienes que actuar también con prudencia. Yo voy a elegir lo que es correcto. No te vas a dejar vender porque te diga alguien que puede ser presidente de un programa que te va a dar un pack de cerveza, por ejemplo. Como un día me pasó a mí, ¿no? Que tocaba que elegir a un primo por eh, para ser presidente de un patronato, que se quería reelegir y tenía como 10 años de ser presidente de patronato. Era mi primo y en esos casos yo consumía alcohol. Me ofreció un six pack de cerveza. No más recuerdo que se las agarré, pero a la hora de ejercer el voto, actué como tenía que ser, ¿no? Sí fue injusto al mentirle por la cerveza, ¿no? Está bien, ahí estamos claros. Pero siento que fui justo del otro lado, donde tenía que votar, porque tenía que optar por un cambio. Mucho tiempo y no había nada que fuese tan importante en esta colonia, por ejemplo. Eso es actuar con discernimiento. Discernir, bueno, ya sé. Y me voy a ir de este lado de la balanza porque es lo mejor, ¿no? Son muchas cosas importantes lo que la ética como tal nos puede ofrecernos, ya sea en un lugar, en un trabajo. Va a ayudar a ser mejores personas, personas que valgamos la pena conocer. Y al no practicarla, también la ética como tal tiene sus antípodas, tiene sus en contra, tiene sus pérdidas, tiene sus rebajas, como dicen. Y una de las más sólidas es la corrupción. Si creces en un hogar, por ejemplo, o vives en una sociedad tergiversada, que a lo justo le dicen injusto y a lo malo le dicen justo, estaríamos mal y ahí estamos creando una manada de corrupción. Imagínate, habría que acentuar que lo venimos desde arriba, eh, eh, la corrupción que se da en un gobierno, nos viene a golpear a todos. Pero yo siempre digo que no se puede cambiar el mundo sentado en un sillón discutiendo qué debería hacer bien y qué debería hacer, qué no debería de hacer y qué debería hacer, perdón, un político. No se puede cambiar. Lo que sí puede cambiar es que tú tomes una decisión de decir, yo quiero ser el próximo político de este país. Y te pares en la brecha, diga, voy a tener la suficientemente coraje conmigo mismo, voy a tratar de actuar en pos de hacer el cambio, de marcar las diferencias. Y si me muero en el intento, le dejo un buen legado a mi hijo para que él algún día sea presidente o sea algo en la política de este país y por ahí sí cambie la política, ¿no? Y empezamos a derrocar la corrupción desde arriba.
Porque hay una frase por ahí que dice que las leyes fueron creadas solo para los insectos pequeños, porque las telas de araña no atrapan a los insectos grandes. Y en este caso, la corrupción de un país creo que está en decadencia, ¿no? Porque cuando las leyes del país protegen a los que están arriba y desprotegen a los que están abajo, ahí estamos mal, ¿no? Y vivo en un país en el cual creo que sí se viven ese tipo de cosas y es muy complicado. De ahí dice la violencia. Mira, la violencia como tal existe, ¿no? Pero puede existir más, ¿verdad? Y al no aplicar ética en las cosas que hacemos, en los detalles pequeños, la violencia va a estar a la orden del día, ¿no? Y son cosas que deberíamos de evitar. Entonces, si practicamos lo bueno de una manera intencional y adrede, vamos a ser mejores. Y existe una desconfianza social, creo que cuando no hay seguridad en lo que ves del otro lado de una pantalla, o lo que escuchas por ahí, que estés acá, que estés allá, sientes desconfianza en la sociedad y dices, ¿por qué voy a optar por este tipo si me va a terminar haciéndolo mal? ¿O es peor que el que estaba antes? Nos quedamos con esto y no elegimos un cambio. Bueno, siempre digo que el que lo está haciendo mal no se puede cambiar, pero sí podemos ejercer el cambio, ¿no? En la sociedad. Y en ese caso hay que tener ética hasta para escoger nuestros gobernadores porque es un derecho civil que nos corresponde, ¿no? ¿Verdad? Y en lo cotidiano que te diría que es algo común, ¿no? La ética nos ayuda a no hacer trampa, por ejemplo. No hacer trampa en una casa, no hacer trampa en nuestro estudio, no hacer trampa en nuestro trabajo, no engañar, no vivir en injusticia y nos hace ser mejores, de verdad te lo digo. Mira, quien se respeta a sí mismo se gana el respeto de los demás. Si tú eres una persona que no practica lo justo, no practica lo recto, no ve lo correcto como tal, nunca te vas a respetar a vos mismo, peor que los demás. Entonces, en este sentido aconsejo de que la cotidianidad nos puede ayudar a ser diferentes, pero tenemos que marcar la diferencia haciendo las cosas correctas. Porque como te repito y te he dicho en todo este video, hay que hacer lo correcto porque es lo correcto. Mira, la verdad nunca deja de ser verdad aunque todo el mundo vaya en contra. Y la mentira nunca deja de ser mentira aunque todo el mundo vaya a favor. Así de simple, ¿no? Entonces lo correcto es correcto aunque todos vayan en contra, ¿no? Y lo incorrecto es incorrecto aunque todos vayan a favor. No va a cambiar, sigue siendo lo malo. Entonces en este caso hay que actuar con ética, ¿no? Para marcar esa diferencia, ser mejores, ¿no? ¿Verdad? Dice, la ética no es solo un tema filosófico, sino una necesidad para vivir mejor. Si la ética fuera un tema filosófico, la vivirían los grandes mentes del mundo, ¿no? Los que estudian el mundo, los que tienen esa mente abierta, los científicos como tal, o los creadores de las mejores empresas a nivel mundial. Eso necesitarían la filosofía de la ética. Sin embargo, la necesitamos nosotros, y creo que nosotros somos los que más la necesitamos, porque el que quiere salir de la ignorancia creo que tiene que empezar por practicar lo bueno. Y una vez fuera la ignorancia puedes marcar la diferencia. Parece un juego de palabras, pero tiene sentido, ¿no? Y se le da la larga a lo que es un tema que siempre digo que hay muchas cosas de que hablar. Y este corto espacio, o esta corta reflexión, o este corto pensamiento, es poco para discernir algo que es una información infinita, ¿no? Porque si estudiase solo las ramas de la ética, te diría que hay ética profesional, ética humanitaria, te diría que hay ética política y un montón de ramas, ¿no? Nos vamos a quedar hasta ahí y creo que hemos llegado casi al epílogo de esto. Como todas las veces, siempre quiero concluir con una frase. Que son raros los que llegan hasta aquí, pero es muy importante para todos, ¿no? A los que logran llegar. Dice acá, somos lo que hacemos día con día, de modo que la excelencia no es un acto, sino que es un hábito. Mira, esto lo dijo Sócrates. Sócrates, sí creo que tienes una idea. ¿Quién es? Y si no, te recomiendo que lo investigues. Entonces somos lo que hacemos día con día, de modo que la excelencia no es un acto, sino que es un hábito. Entonces, si practicas la ética, vas a lograr ser una gran persona, ¿no? De verdad te lo digo. Pero tenés que practicarla todos los días, no solo el día que te ocurra, ¿no? De verdad. Porque ser excelente no es un acto, no va a suceder de la noche a la mañana, sino que es un hábito.
y los hábitos se practican todos los días. Gracias por estar ahí, un fuerte abrazo, espero volvernos a ver pronto y te deseo lo mejor del mundo. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto.